A la mujer que me alimentó, me crió y me mostró exactamente quien nunca quiero ser. Un fracaso como ella. Las palabras de mi hija Caroline colgaban en el aire del restaurante exclusivo que habíamos elegido para el Día de la Madre. Su mano perfectamente cuidada levantó una flauta de champán, su sonrisa muy amplia y cruel. La mesa, llena con mi yerno Richard, mis 2 nietos y algunos amigos de la familia, se convierten en una risa incómoda. Me senté congelado, mis manos temblando ligeramente en mi regazo. A los 65 años, pensé que había pasado la vida. Claramente. Estaba equivocado. Mamá, te ves conmocionado, dijo Caroline, su voz goteando de falsa preocupación. ¿Realmente pensaste que seguiríamos fingiendo que todo estaba bien para siempre? El camarero llegó con nuestros aperitivos, ajenos a la tensión. Le agradecí en silencio, comprándome un momento para respirar. Caroline, tal vez este no es el lugar, comenzó Richard. Pero ella lo cortó. Es el lugar perfecto. Después de todo, a mamá siempre le importaba mucho las apariencias. Llegó a su bolso de diseñador y deslizó un sobre a través del mantel blanco. Se detuvo directamente frente a mi plato. Adelante, abriénalo, instó, tomando un sorbo de champán. Con dedos inestables, abrí el sobre y saqué un folleto brillante. Instalación de vivienda asistida de Sunset Gardens. Adjunto había una aplicación, con mi nombre ya completado, y una nota pegajosa. Día de mudanzas el próximo mes. Ya hemos pagado el depósito. Mi garganta se apretó. No por la tristeza, Deray. El tipo de ira lenta que había estado construyendo durante años. Miré la cara de mi hija, tan similar a la mía a su edad. Sin embargo, de alguna manera, un extraño. ¿Cuándo había sucedido esto? Cuando tenía a mi niña, que solía acurrucarse en mi regazo durante las tormentas eléctricas. ¿Conviértete en esta mujer fría que me vio como nada más que una carga? Los recuerdos se inundaron a través de mí. Trabajando 2 trabajos después de que su padre nos dejó cuando tenía 7 años. Ponerla en la universidad, a pesar de que mis propios sueños se ponen en espera. El tranquilo orgullo que sentí cuando se graduó de la Facultad de Derecho. Levanté mi vaso de agua lentamente, encontrando sus ojos directamente. Para la hija, quien piensa que este es el final de mi historia. Su sonrisa vaciló ligeramente. Pude ver la confusión cruzar su rostro. Ella había esperado lágrimas. Mendicidad. Quizás incluso la humillación pública. Ella no había esperado. Calma desafío. Mamá, sea razonable, dijo. Estás viviendo solo en esa gran casa, olvidando las cosas a veces. El mes pasado dejaste la estufa. Una vez, dije en voz baja. En 40 años de cocina. No es seguro, continuó, como si no hubiera hablado. Además, tenemos planes para la casa. Y ahí estaba. La verdad, deslizándose. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de mi casa victoriana de 4 dormitorios. En un barrio que gentrifica rápidamente. La casa en la que había vertido todo para mantener después del divorcio. La casa donde Caroline y su hermano habían crecido. La casa que ahora valía más de $1 millón. ¿Qué planes? Pregunté, aunque ya lo sabía. Richard se aclaró la garganta. Caroline pensó que podríamos renovarlo. Los niños podrían tener sus propias habitaciones, y esa terraza acristalada sería una oficina en casa perfecta para mí. Mis nietos, 10 y 12, miraban incómodos. Les encantaba visitar mi casa, con sus horizontes habitaciones y la casa del árbol que su abuelo había construido hace décadas. Ya veo, le dije, doblando el folleto y colocándolo en el sobre. ¿Y mi opinión sobre esto? No importa. Los ojos de Caroline se endurecieron. Mamá, seamos prácticos. Estás envejeciendo. Papá no te dejó nada cuando te divorció. Apenas has guardado nada para la jubilación. El dinero de la casa pagará los jardines de atardecer durante años. Lo que ella no sabía, lo que nunca le había dicho a nadie, era que su padre no me había dejado completamente vacío. Robert podría haber abandonado a su familia por su joven secretario hace 25 años. Pero la culpa lo había hecho generoso de una manera que Caroline nunca conoció. Creo que me saltaré el postre, le dije, colocando mi servilleta sobre la mesa y de pie.
Gracias por el almuerzo esclarecedor. Mamá, no seas dramático, siseó Caroline, consciente de las personas en las mesas cercanas mirando nuestro camino. Siéntate. Estamos discutiendo tu futuro. No, dije, encontrando fuerza en mi voz que me sorprendió incluso a mí. Estás dictando mi futuro. Hay una diferencia. Cuando me volví para irme, Caroline agarró mi muñeca. La cita en Sunset Gardens es el próximo martes a las 10 de la mañana. Richard lo recogerá. Me quité suavemente su mano. No estaré allí. Mamá. Ella me llamó mientras me alejaba. Mamá, estás siendo ridículo. ¿Qué vas a hacer? Hice una pausa en la puerta, y volví a mirar a mi hija. Esta mujer que de alguna manera se convertiría en una extraña. Algo que claramente no esperas. Afuera, el sol de mayo se sintió cálido en mi cara. Respiré profundamente de aire fresco, sintiéndome extrañamente liberado. La confrontación que temía durante años finalmente había sucedido. Y todavía estaba de pie. Caminé hacia mi auto y me senté en silencio por un momento, pensando en lo que acababa de transpirado. Una vida de recuerdos con Caroline pasó por mi mente. Sus primeros pasos. Graduación de la escuela secundaria. Día de la boda. ¿Cuándo se convirtió en su ambición a la crueldad? Mi teléfono celular zumbó con mensajes de texto de Caroline. Mamá, te estás avergonzando a ti mismo. Estamos tratando de ayudarte. Esto está sucediendo, te guste o no. Apagué mi teléfono y comencé el auto. Sabía exactamente a dónde necesitaba ir. A quién necesitaba ver. La única persona que podría entender lo que estaba sintiendo en este momento. La última persona a la que pensé que recurriría después de todos estos años. Mientras conducía por la ciudad hacia un vecindario que no había visitado en más de 2 décadas. Ensayé lo que diría cuando se abrió la puerta. ¿Incluso me reconocería? ¿Le importarían mis problemas después de todo este tiempo? Estacioné frente al modesto bungalow y verifiqué la dirección una vez más. Esto fue todo. La casa de Robert. La casa de mi ex esposo. El hombre que nos había abandonado. Pero ¿quién podría ser ahora mi aliado inesperado? Mi mano tembló mientras alcanzaba el timbre. Antes de que pudiera presionarlo, la puerta se abrió. Elena, dijo Robert, sus ojos se abrieron de sorpresa. Estaba a punto de llamarte. ¿Estabas? Pregunté, momentáneamente eliminado. Sí, dijo gravemente. Se trata de Caroline. Hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte dicho hace años. Robert me hizo un gesto para que entrara, su cara segmentó. Dudé en el umbral, los recuerdos inundaron la última vez que me quedé en esta puerta. El día que me dijo que se iba, para Melanie, su secretaria de 26 años. La casa no era nada como lo había imaginado. Simple. Modesto, incluso. No hay rastro del llamativo estilo de vida que había perseguido cuando dejó a nuestra familia. Fotos se alinearon en la entrada. Muchos de Caroline y su hermano Michael a varias edades. Pero también más nuevos de los nietos. Les has estado vigilando, le dije. No es una pregunta, sino una realización. Café. Se ofreció, llevándome a una pequeña cocina. Había envejecido. Cabello ahora completamente plateado, líneas grabadas profundamente alrededor de sus ojos. A los 68 años, parecía mayor que sus años. ¿Qué es esto, Caroline? Pregunté, declinando sentarse cuando sacó una silla. Algunos viejos hábitos mueren duro. No me sentiría cómodo en la casa de Robert. Suspiró mucho. He estado queriendo decirte esto durante años, pero nunca parecía el momento adecuado. Abrió un cajón y sacó una carpeta de Manila. Hace unos 15 años, Caroline vino a mí por dinero. Dineral. ¿Para qué? Pregunté, finalmente tomando el asiento que ofreció. Ella dijo que estaba comenzando un negocio de diseño. Necesitaba capital. Empujó la carpeta hacia mí. Le di $200,000. Fui a través de los extractos bancarios y un acuerdo de préstamo notariado. ¿Esto fue justo después de que ella terminó la facultad de Derecho? Sí. Pero Elena, nunca hubo ningún negocio.
Ella usó ese dinero para ella y la primera casa de Richard. Ese lugar en Eagle Hills. Ella me mintió. No me sorprendió que Caroline se hubiera acercado a su padre por dinero. Habían mantenido una relación a lo largo de los años, incluso si era principalmente transaccional. Lo que me sorprendió fue la traición de él también. Hay más, continuó Robert. Hace 3 años regresó, pidiendo otro préstamo. Para el Fondo de Educación Infantil, ella afirmó. Le di otros 100.000. Déjame adivinar, le dije, amargo entendiendo amanecer. No hay fondo educativo. Autos de lujo, y esa casa de vacaciones en el lago Ginebra. La voz de Robert se rompió ligeramente. No soy inocente en nada de esto, Elena. Lo sé. Cuando te dejé a ti y a los niños. Traté de aliviar mi culpa dándole a Caroline lo que quisiera. Nunca establecí límites. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque vino a verme la semana pasada. Sacó otro documento. Ella quería que firmara esto. Era una declaración que decía que era mentalmente incompetente. Que necesitaba estar en una vida asistida. Ella dijo, has estado olvidando las cosas. Convertirse en paranoico. Mis manos se temblaron mientras leía el periódico. Esto está fechado hace 3 meses. Ella ha estado planeando esto por un tiempo. Elena. El hogar de ancianos. Tomando tu casa. Todo eso. Cuando me negué a firmar. Ella amenazó con decirle a sus hijos la verdadera razón por la que me fui. No la versión desinfectada que todos estuvimos de acuerdo. Robert miró hacia otro lado, vergüenza evidente en sus hombros caídos. Que había malversado de mi empresa, para apoyar a Melanie. Que no me fui a otra mujer. Pero que casi fui procesado. Te mantuviste callado al respecto para proteger a los niños. Y te he estado pagando desde entonces. El secreto que habíamos mantenido durante 25 años. Los depósitos mensuales en mi cuenta que Caroline nunca conoció. Mi silencio, sujeto y pagado. ¿Dónde está Melanie ahora? Pregunté, de repente notando la falta de una presencia femenina en la casa. Izquierda. Hace 10 años. Para alguien más joven, naturalmente. Un toque de ironía amarga teñó su voz. Justicia poética, supongo. Casi sentí pena por él. Casi. Entonces, ¿qué es exactamente Caroline después? Pregunté, aunque ya sospeché la respuesta. Víspera Riting, Elena. Tu casa. Mis ahorros restantes. Ella se enteró de los pagos que he estado haciendo a usted. Ella piensa que te he estado apoyando porque estás indefenso. No porque fuera una compensación por mantener mi secreto. Cerré la carpeta. Y ahora cree que puede forzarme a ese hogar de ancianos, vender mi casa y controlar el dinero que aún tenga. Sí. ¿Y Elena? Dudó, luciendo mayor de lo que lo había visto. Me estoy muriendo. Cáncer. 6 meses. Tal vez menos. La noticia debería haberme afectado más de lo que lo hizo. Pero décadas de distancia emocional opacaron el impacto. Aún así, sentí una punzada de algo. No del todo tristeza. No es del todo lástima. ¿Sabe Caroline? Aún no. Pero mi voluntad. Se fue. Déjame adivinar. Has dejado todo a ella y a Michael. Él asintió. Parecía correcto en ese momento. Pero ahora, sabe lo que está planeando. Sacó otro documento. Esta es mi voluntad revisada. Dejo la mitad a Michael, que nunca me ha pedido un centavo. Y la mitad para ti. ¿A mí? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Por qué lo harías? Porque te debo, Elena. Para todo. Y porque confío en que hagas lo correcto con eso. Empujó los papeles hacia mí. Quedan alrededor de 1,5 millones. No es una fortuna. Pero lo suficiente como para asegurarse de que nunca tendrá que preocuparse por un hogar de ancianos. Caroline no puede tocarlo. Mi mente se aceleró. Esto cambió todo. Pero también, nada. La hija que había criado todavía estaba tratando de despojarme de mi dignidad. Mi independencia. Mi hogar. Hay algo más, dijo Robert en voz baja.
Algo que encontré en los documentos de Caroline cuando los dejó aquí la semana pasada. Me entregó un listado de bienes raíces. Mi casa. Mi hogar. Con Caroline listada como vendedor. La fecha del listado. El próximo mes. Ya había acordado vender mi casa debajo de mí. ¿Cómo podría ella hacer esto? Soy dueño de esa casa directamente. Robert deslizó otro documento a través de la mesa. Una forma de poder notarial con lo que parecía ser mi firma en la parte inferior. Esta es una falsificación, susurré, mirando la firma notablemente convincente. Pensé que podría ser, respondió Robert. ¿Notas el sello del notario? Es el socio legal de Richard. James Beston. Por supuesto. La influencia de Richard, extendiéndose como una sombra sobre todo. Recordé firmar algo en Navidad. Cuando había estado luchando con un mal caso de Texas. Caroline había traído papeleo de rutina para los impuestos a la propiedad. Tenía demasiado dolor para leerlo con cuidado. He sido tan tonto. Le dije más para mí que para Robert. Ambos tenemos, respondió. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Me senté en silencio durante un largo momento, todo el peso de la traición de Caroline hundiéndose. Mi propia hija. Trazado. Intrigante. Dispuesto a descartarme como un mueble inconveniente. ¿Todo para qué? ¿Dinero? ¿La casa? ¿O había algo más profundo? ¿Algún resentimiento que haya festrado durante años? Necesito hablar con Michael, dije finalmente. ¿Sabe lo que está planeando su hermana? No me parece. Ha estado en Seattle durante los últimos 5 años. No hablan mucho. Mi hijo, siempre el tranquilo. El pacificador. Nos habíamos separado después de que se mudó por el país. Nuestra comunicación se redujo a llamadas de vacaciones y correos electrónicos ocasionales. Pero sabía en mi corazón. No sería parte de esto. Elena, dijo Robert, llegando a la mesa para tocar mi mano, tentativamente. No me alejé. Sorprendiéndome. Sé que no tengo derecho a preguntarte nada de ti. Pero, por favor, déjame ayudar a arreglar esto. Antes de irme. Parte de mí quería negarse por principio. ¿Por qué debería aceptar la ayuda del hombre que nos había abandonado? Pero el lado práctico de mí. El lado que había sobrevivido criando a 2 hijos solo. Que habían trabajado múltiples trabajos y estirado cada dólar. Sabía que esto no era tiempo para el orgullo. Muy bien, dije. Pero hacemos esto a mi manera. No se enfrenta a Caroline directamente. Aún no. Él asintió, alivio evidente en su rostro. Lo que necesite. Necesito un abogado. Alguien no está conectado con la firma de Richard. Y necesito tiempo para pensar. Planificar. Cuando me puse de pie para irme, Robert me entregó una llave. A la cabaña de mi lago. Aproximadamente 2 horas al norte. Caroline no lo sabe. Estarás a salvo allí mientras descubrimos esto. Tomé la llave. Una línea de vida inesperada. Gracias, le dije. Elena, llamó cuando llegué a la puerta. Por lo que vale. Lo siento. Por todo. 25 años demasiado tarde, pensé. Pero asentí con el reconocimiento de todos modos. De vuelta en mi auto, me senté agarrando el volante, mi mente corriendo a través de las opciones. No podía irme a casa. Ahora no, sabiendo lo que sabía. Caroline podría estar monitoreándome. Esperando una reacción a la emboscada del día de su madre. Mi teléfono volvió a zumbar. Más textos de Caroline. Mamá, estás siendo infantil. Llámame. Richard vendrá mañana para discutir el papeleo. Esto está sucediendo si lo desea o no. Giré la llave en el encendido. Decisión tomada. Necesitaba distancia. Claridad. Y sobre todo, un plan. Caroline pensó que estaba lidiando una anciana indefensa. ¿Quién se daría la vuelta y aceptaría su destino? Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. Mientras conducía hacia el norte hacia la cabaña de Robert, hice una lista mental. Llame a Michael. Encuentra un abogado. Asegure mis documentos personales. Acceda a mis ahorros de emergencia. El choque inicial estaba desapareciendo. Ahora reemplazado por una determinación fría y enfocada.
Mi teléfono sonó. Carolina de nuevo. Decliné la llamada y luego, por impulso, me detuve en una tienda de electrónica. 20 minutos después, tenía un teléfono prepago que Caroline no podía rastrear. Y había apagado mi celda normal. De vuelta en la carretera, apareció un recuerdo. Caroline a los 7 años. Viéndome pagar facturas en la mesa de la cocina. Preguntando por qué me veía tan preocupado. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, le dije. Te cuidaré cuando sea grande, mami. Ella había prometido, su pequeña cara seria. Nunca tendrás que preocuparte. Una risa amarga me escapó. Como la vida se torció inocentes promesas en algo irreconocible. El sol se estaba poniendo cuando giré en la carretera de grava, lo que condujo a la cabaña de Robert. Justo cuando me acerqué a la curva final, mis faros iluminaban un auto familiar. Estacionado cerca de la entrada. Mi corazón casi se detuvo. Un elegante BMW negro. El auto de Richard. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Cómo podrían saber sobre este lugar? Mientras cortaba mi motor y me sentaba en la oscuridad de reunión, se abrió la puerta de la cabina. Una silueta apareció en la puerta, retroiluminada por el cálido brillo desde adentro. No Richard. No Caroline. Pero alguien que no había visto en años. Alguien que podría ser mi salvación. O mi ruina final. Hola mamá. Mi hijo Michael se paró en la puerta. Su marco alto se silusó contra la luz de la cabina. No lo había visto en persona durante casi 2 años. El trabajo tecnológico de Seattle que había parecido tan prometedor. También había creado una distancia entre nosotros. Eso fue más allá de las millas geográficas. Michael, susurré, casi temo que pudiera desaparecer. ¿Cómo tú? Papá me llamó, dijo, saliendo y caminando hacia mi auto. Él explicó todo. Alivio y precaución en guerra dentro de mí. Siempre me había preocupado que Michael se puso más de su padre después del divorcio. Mantener una relación cordial pero distante conmigo. ¿Viviste desde Seattle? Pregunté mientras abría la puerta de mi auto. Voló. Aterrizó hace 3 horas. Me ayudó con mi bolso apresurado. Papá me dio las llaves de este lugar hace años. He venido aquí a veces, para pensar. La cabaña era cálida, aroma a pino, con un fuego crepitante en la chimenea de piedra. Muebles simples. Nada extravagante. Muy lejos del ostentoso estilo de vida que Robert había perseguido después de dejarnos. He hecho algunas llamadas, dijo Michael, señalando para que me siente en un sillón de cuero desgastado. Lisa está volando mañana. Lisa. No había escuchado ese nombre en años. Mi nuera. O más bien, la ex esposa de Michael. Se habían divorciado amigablemente hace 5 años. Pero siempre había tenido un vínculo especial con Lisa. Un abogado de derecho de familia con una mente afilada y una lengua igualmente afilada. Ella es la mejor abogada que conozco, explicó Michael, entregándome una taza de té. Y ella todavía se preocupa por ti, mamá. Estaba furiosa cuando le dije lo que Caroline está tratando de tirar. Le ahuecí la calurosa taza en mis manos, estudiando la cara de mi hijo. A los 38 años, se parecía más a su padre que nunca. La misma mandíbula fuerte, los ojos contemplativos. Pero había una gentileza que Robert nunca había poseído. Dime todo, dijo. Desde el principio. Así que lo hice. El distanciamiento gradual de Caroline a lo largo de los años. Los comentarios sutiles sobre mi memoria, mi competencia. La emboscada del Día de la Madre. El folleto del hogar de ancianos. Al descubrir el poder notarial forjado. Y la venta de la casa pendiente. Michael escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvió más oscura con cada revelación. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Sabía que Caroline había cambiado, dijo finalmente. Pero esto es criminal. Ella es tu hermana, Michael. Y tú eres mi madre. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y decidida. Caroline cruzó una línea. Varias líneas. El viejo yo. El pacificador, el conciliador. Habría tratado de suavizar su ira. Encontrar excusas para el comportamiento de Caroline. Pero esa versión de mí parecía haber desaparecido.
En algún lugar entre el restaurante y la casa de Robert. ¿Cuál es el plan? En su lugar le pregunté. Michael sacó su computadora portátil. Primero, documentamos todo. El poder notarial forjado es nuestra pistola fumadora. Eso es falsificación. Y fraude. Lisa nos ayudará a obtener una orden judicial para detener cualquier venta de su casa. Pero Caroline tiene conexiones a través de la firma de Richard, le recordé. También lo hacemos, respondió Michael. La firma de Lisa se especializa en la ley de ancianos y los casos de abuso financiero. Además, ella no tiene amor perdido para Richard. Recordé la tensión entre ellos en la boda de Michael y Lisa. Richard haciendo comentarios condescendientes sobre pequeños abogados de las escuelas estatales. Sin darme cuenta de que Lisa se había graduado en la parte superior de su clase. De la misma institución de la Ivy League como lo había hecho. Hay algo más, Michael dijo, su expresión se suaviza. Encontré estos cuando estaba preparando la cabaña para ti. Me entregó una pequeña caja de madera que reconocí de inmediato. El joyero de mi madre. Se lo había dado a Robert por su custodia durante nuestro divorcio. Cuando mi situación de vida era inestable. Dentro estaban el collar de perlas de mi abuela. El anillo de bodas de mi madre. Y varias reliquias familiares que supuse se perdieron hace años. Los mantuvo todo este tiempo, susurré. Corriendo mis dedos sobre la madera lisa. Dijo que siempre fueron tuyos. Que estaba esperando el momento adecuado para devolverlos. Michael dudó. Mamá, sé que lo que hizo papá fue imperdonable. Pero creo que está realmente tratando de hacer las paces ahora. Cerré la caja suavemente. A veces, las enmendaciones llegan demasiado tarde, Michael. Tal vez, reconoció. Pero todavía importan. Pasamos las siguientes horas estrategias. Las habilidades organizacionales de mi maestro se enfrentan con el conocimiento técnico de Michael. Me ayudó a asegurar mis cuentas bancarias con nuevas contraseñas. Documente el poder notarial forjado. Y redactar una línea de tiempo de las actividades sospechosas de Caroline. Alrededor de la medianoche, el agotamiento finalmente me alcanzó. Michael me mostró a la pequeña habitación de la cabina, prometiendo tomar el sofá. Trate de dormir un poco, mamá. Lisa estará aquí por la mañana, y tendremos mucho que hacer. Solo en la habitación desconocida. Finalmente me permití sentir el peso completo de las revelaciones del día. La traición cortada profundamente. No solo los esquemas de Caroline. Pero la comprensión de que había sido ciego. En quien se había convertido. ¿Me había cegado mi amor? ¿O simplemente no había querido ver la verdad? Me desperté con las voces silenciosas y el aroma del café. Por un momento, la desorientación me agarró. Antes de que llegaran los eventos del día anterior corriendo de regreso. A través de la ventana del dormitorio. Pude ver que un auto de alquiler se había unido al BMW de Michael. Lisa había llegado. Me vestí rápidamente con la ropa de repuesto. Había empacado y emergido. Para encontrar a mi antigua nuera doblada sobre una pila de documentos en la mesa del comedor. A los 40 años, Lisa Chen todavía era sorprendente. Su elegante cabello negro ahora luce algunos mechones plateados. Sus agudos ojos no faltan nada. Elena, dijo calurosamente, levantándose para abrazarme. Te he extrañado. Ha pasado demasiado tiempo, estuve de acuerdo, devolviendo su abrazo. El divorcio había sido la decisión de Lisa y Michael. Sus carreras los tiran en diferentes direcciones. Pero perder contacto regular con Lisa había sido mi dolor privado. Escuché que su hija está tratando de hacer un negocio muy sombreado, dijo Lisa. Llegar directamente al grano como siempre. Déjame asegurarte, no vamos a dejar que eso suceda. Michael me sirvió café cuando Lisa presentó su evaluación inicial. El poder notarial está claramente forjado. Y podemos probarlo con un análisis de escritura a mano. El hecho de que el compañero de Richard no se lo haga que esto sea aún más serio. Esa es una violación de ética que podría amenazar su licencia de bar. ¿Qué pasa con mi casa? Yo pregunté. Ya he presentado una orden judicial de emergencia para evitar cualquier venta, dijo Lisa. Pero necesitamos movernos rápidamente. Basado en lo que Michael me dijo,
Caroline y Richard planean avanzar independientemente de sus deseos. Mi teléfono, el nuevo prepago, se hizo con un mensaje de texto del teléfono de Michael. Había estado monitoreando mi celda normal de forma remota. Caroline te llamó 17 veces desde ayer, informó. Y dejó 6 mensajes. El último dice que están presentando el informe de una persona desaparecida si no escuchan suyo para el mediodía. Déjalos, dijo Lisa, con un toque de satisfacción. Eso realmente funciona a nuestro favor. Cuando aparece sano y sano con representación legal, hace que parezcan incompetentes o manipuladores. La puerta de la cabina se abrió y Robert entró, llevando bolsas de comestibles. Él asintió torpemente a Michael y Lisa antes de dirigirse a mí. ¿Cómo estás aguantando, Elena? Mejor de lo esperado, admití. La ira todavía estaba allí, pero se había transformado en algo más enfocado. Más decidido. He estado pensando, dijo Robert, colocando las bolsas, sobre el dinero que te he estado pagando todos estos años. Papá, tal vez ahora no sea el momento, comenzó Michael. Pero me hizo un gesto para que esperara. ¿Qué pasa, Robert? Siempre lo hemos llamado mantenimiento. Pero legalmente, ha sido más un acuerdo privado. Nada ordenado por la corte. Miró a Lisa. ¿Sería posible reclasificar esos pagos? ¿Hacerlos oficiales de alguna manera? Backbeded. Los ojos de Lisa se estrecharon pensativamente. ¿Qué estás pensando? Si esos pagos fueran oficialmente parte de un acuerdo de divorcio, serían más difíciles de desafiar a Caroline, ¿verdad? Y establecerían una larga historia de apoyo financiero. Eso contradice su afirmación de que Elena es indigente y necesita su casa vendida. La expresión de Lisa cambió al respeto. Eso es bastante inteligente. Necesitamos presentar un decreto de divorcio enmendado. Pero dado que ambas partes consienten, es factible. Estudié mi exmarido. Este hombre que alguna vez había amado, luego odiado. Y ahora visto con complicada renuncia. ¿Por qué realmente estás haciendo esto, Robert? Conoció mi mirada directamente. Porque es correcto. Porque te debo. Y porque Caroline necesita aprender. Que hay consecuencias para la manipulación y el engaño. Una lección que debería haberle enseñado hace mucho tiempo. Los 4 trabajamos durante la mañana, construyendo nuestra estrategia por pieza. La experiencia legal de Lisa. Las habilidades tecnológicas de Michael. Recursos financieros de Robert. Y mi conocimiento íntimo de los patrones de Caroline. Todo se combina en algo formidable. Alrededor del mediodía, sonó el teléfono de Lisa. Su expresión se volvió seria mientras escuchaba. Luego lo puso en el altavoz. Hola, Lisa Chen, dijo formalmente. Este es Richard Armon, vino la voz suave y segura que reconocí como la de mi yerno. Entiendo que presentó algún tipo de orden judicial con respecto a la propiedad que pertenece a mi suegra. Eso es correcto, respondió Lisa fríamente. Estoy representando a Elena Wilson en este asunto. Una pausa. Entonces, creo que ha habido un malentendido. Mi esposa y yo simplemente estamos tratando de ayudar a Elena a hacer la transición a la vida asistida. Ella ha estado teniendo episodios, problemas de memoria. Estamos preocupados por su seguridad. Interesante, dijo Lisa. Y ayudarla generalmente implica forjar su firma en un poder notarial. ¿Y enumerando su casa para la venta sin su conocimiento? Otra pausa más larga. No sé qué te ha dicho Elena, dijo Richard. Pero te aseguro, todo lo que hemos hecho ha sido con sus mejores intereses en mente. Entonces no le importará explicarle eso al juez en nuestra audiencia de emergencia mañana por la mañana, respondió Lisa. Ah, y al comité de ética de la Asociación de Abogados, cuando presento mi queja sobre la notarización de los documentos falsificados de su pareja. El tono de Richard cambió, se acercó. Estás cometiendo un grave error, Lisa. Caroline y yo estamos tratando de proteger a Elena de sí misma. Si estás permitiendo sus delirios, guárdelo para la corte, Richard, cortó Lisa. Y hazle saber a Caroline que su madre está perfectamente bien. Simplemente no donde puedas manipularla y defraudarla. Ella terminó la llamada y me miró.
Intentarán pintarte como confundido. Posiblemente incluso con mentalidad comprometida. Necesitamos estar listos para eso. Ya he programado una evaluación cognitiva independiente para mañana por la mañana antes de la audiencia, dijo Michael. El médico es un especialista que testifica en casos de leyes de ancianos. Sentí una extraña mezcla de emociones. Ansiedad por la confrontación por delante. Enojo por la traición de Caroline. Pero lo más sorprendente. Una creciente sensación de emoción. Por primera vez en años, tal vez décadas. No solo estaba reaccionando a los desafíos de la vida. Estaba tomando el control. Hay algo más que deberíamos considerar, dije. Una idea tomando forma. Caroline no sabe sobre el diagnóstico de cáncer de Robert o su voluntad revisada. No, confirmó Robert. Y ella tampoco sabe sobre la documentación que he mantenido de sus solicitudes de préstamos falsos. Podríamos usar eso, sugerí. No como nuestro primer movimiento. Pero como apalancamiento, si es necesario. Lisa parecía impresionada. Estás pensando estratégicamente, Elena. Bien. La computadora portátil de Michael intervino con una alerta. Su expresión se oscureció mientras leía la pantalla. ¿Qué es? Yo pregunté. Se han intensificado, dijo sombríamente. Caroline acaba de cerrar los servicios públicos en tu casa. Y cambió las cerraduras. Se mueven más rápido de lo que anticipamos. ¿Pueden hacer eso? Le pregunté a Lisa. No legalmente, no. Pero están tratando de crear un patrón de hechos de incapacidad. Haga que parezca que ha abandonado la propiedad o no puede administrarla. Tenemos que movernos ahora, entonces, antes de que puedan hacer más daño. De acuerdo, dijo Lisa, reuniendo sus documentos. Elena, ¿estás lista para esto? Se va a hacer feo antes de que mejore. Pensé en la fría sonrisa de Caroline en el almuerzo del Día de la Madre. De sus palabras despectivas. Un fracaso, como ella. Pensé en las décadas que había pasado apoyándola. Creyendo en ella. Amarla a pesar de su creciente ambición y materialismo. Sí, dije, enderezando mis hombros. Estoy más que listo. Mientras nos preparamos para dejar la cabaña, Michael me apartó. Mamá, hay algo más que deberías saber. Algo que papá no te lo dijo. Mi corazón se hundió. ¿Qué es? Se trata del esposo de Caroline, Richard. Papá encontró algo mientras miraba sus documentos de préstamo. Dudó Michael. Registros fiscales. Muestra que el bufete de abogados de Richard está en serios problemas financieros. Han estado ocultando activos. Sacando préstamos masivos. Creo que Caroline no solo es codiciosa. Ella está desesperada. ¿Lo suficientemente desesperado como para destruir a su madre? Yo pregunté. El dolor todavía fresco. La gente desesperada justifica cosas terribles, dijo Michael en voz baja. No excusa lo que está haciendo. Pero podría explicarlo. Mientras nos alejamos de la cabaña, vi que el lago Pacífico retrocedía en el espejo lateral. Antes se encontraba confrontación. Verdades dolorosas. Y el final de mi relación con mi hija. Pero por primera vez en años. Sentí un sentido de propósito y claridad. Caroline había levantado su vaso a mi fracaso. No me das cuenta de su trabajo de ese se convertiría en el catalizador de mi recuperación. Ella pensó que estaba escribiendo el final de mi historia. Ella estaba a punto de descubrir. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo. Los pasos del tribunal parecían más empinados de lo que recordaba. De mis días de enseñanza. Cuando ocasionalmente me habían llamado a testificar en asuntos de los tribunales de familia. Lisa caminó a mi lado. Su traje de la armada y su rastreo seguro. Un fuerte contraste con mi atuendo más informal. Michael y Robert siguieron unos pasos. Una alianza poco probable, forjada por necesidad. Recuerda, susurró Lisa mientras nos acercamos a la entrada. Déjame hablar la mayor parte de la conversación. El juez Martínez me conoce. Y ella tiene la reputación de ser dura, pero justa. Especialmente en casos de abuso de ancianos. Abuso de ancianos. El término todavía me sorprendió. En mi opinión,
El abuso de ancianos le sucedió a las personas mayores aisladas sin familia. No para los jóvenes relativamente saludables de 65 años. Con 2 hijos adultos y nietos. Pero como Lisa había explicado durante nuestra preparación. Explotación financiera por miembros de la familia. En realidad fue una de las formas más comunes. Llegamos temprano para evitar una confrontación antes de la audiencia. Pero cuando entramos en el lobby del tribunal, los vi. Caroline y Richard. Las cabezas se inclinan en la conversación. Con un hombre mayor de aspecto distinguido. Reconocí como James Beston. El socio legal de Richard. Y el notario sobre el poder notarial forjado. Caroline nos notó primero. Su expresión perfectamente compuesta parpadeó momentáneamente con sorpresa. Antes de instalarse en algo más duro. Ella empujó a Richard, quien se alisó y suavizó su corbata. «Mamá», gritó Caroline, su voz que llevaba por el piso de mármol. «Gracias a Dios. ¿Estás bien? Hemos estado preocupados, enfermo». Ella se dirigió hacia mí, los brazos extendidos. Como si fuera por un abrazo. Una actuación. Para cualquier observador. Me puse el terreno. No hacer que no se mueva para encontrarse con ella a mitad de camino. «Guarda la teatralidad, Caroline», dije en voz baja. «Ya no funcionarán». Sus brazos cayeron a sus costados. Su máscara se desliza lo suficiente como para revelar el cálculo debajo. «¿Qué está sucediendo?» «¿Papá? Michael? ¿Qué están haciendo aquí?» Sus ojos se entrecerraron a Lisa. «¿Y por qué está involucrada?» «La señora Wilson me ha conservado como su abogado», dijo Lisa formalmente. «Toda la comunicación con respecto a este asunto debería pasar por mí de ahora en adelante». Richard dio un paso adelante, su hermosa cara arreglada en una expresión de confusión preocupada. «Elena, parece haber algunos malentendidos. Solo estamos tratando de ayudarte. La casa es demasiado para que lo manejes solo. Y la equidad aseguraría su atención durante años». «El único malentendido», respondí uniformemente. «¿Es tu creencia de que permitiría a mi propia hija? Para robar mi casa y encerrarme». Caroline se sonrojó, mirando nerviosamente. En personas cercanas que habían comenzado a darse cuenta. «Mamá, estás confundido. ¿Recuerdas cómo dejaste la estufa encendida? ¿Cómo te perdiste conduciendo a la tienda de comestibles el mes pasado?» «No estaba perdido, Caroline. Decidí tomar una ruta diferente para evitar la construcción». «Ella ha estado haciendo esto durante meses», dijo Caroline a nadie en particular. Su voz se eleva teatralmente. «Hacer excusas, cubrir para lapsos de memoria. Es por eso que hemos estado tan preocupados». «Eso es suficiente», cortó Lisa bruscamente. «Guarde su desempeño para el juez. Aunque debería advertirte. El juez Martínez ha visto todos los trucos del libro. Cuando se trata de miembros de la familia que intentan aprovechar los activos. Bajo la apariencia de preocupación». Richard colocó una mano restringida en el brazo de Caroline, murmurando algo en su oído. Su rostro se endureció mientras me miraba a Robert. «Entonces así es como va a ser», ella dijo. «Todos estás agrupando contra mí. ¿Cuándo solo estoy tratando de proteger el futuro de mamá?» «No, Caroline», dije, encontrando fuerza en la verdad. «Estás tratando de proteger tu futuro. A mi costa. La casa. El poder notarial. El hogar de ancianos. Nunca fue sobre mi bienestar». Sus ojos parpadearon peligrosamente. «No tienes idea de lo que estás hablando». «En realidad, lo hago», respondí. «Sé sobre los problemas financieros en los que se encuentra la empresa de Richard. Sé acerca de los préstamos que recibiste de tu padre bajo falsas pretensiones. Sé que ya has enumerado mi casa a la venta. Sin mi conocimiento o consentimiento». Choque registrado en su rostro. Seguido rápidamente por Fury. Cuando ella se volvió hacia Robert. «No tenías derecho a compartir esa información». «Tenía todo el derecho», intervino Michael. «Así como mamá tiene todo el derecho de defenderse. Contra tus esquemas». Antes de que Caroline pudiera responder, un alguacil llamó a nuestro número de caso. Cuando nos volvimos hacia la sala del tribunal, vislecé la incertidumbre en la cara de mi hija.
La primera grieta en su fachada segura. Dentro de la sala del tribunal. Juez Martínez, una mujer de aspecto severo de unos 60 años. Con cabello oscuro de rayas plateadas. Encuestó a todas las partes con ojos astutos. Después de las formalidades iniciales, Lisa presentó nuestro caso sucintamente. El poder notarial forjado. La lista de la casa no autorizada. El patrón de Caroline socava mi independencia y autonomía. Cuando fue el turno de Richard para hablar de su lado, él adoptó un tono de preocupación razonable. Su honor, entendemos cómo puede aparecer esto. Pero nos preocupamos cada vez más por el estado cognitivo de la señora Wilson. El poder notarial se preparó como una medida de precaución, con sus mejores intereses en el corazón. ¿Y la señora Wilson estaba presente cuando este documento fue notariado?, preguntó el juez Martínez, mirando por sus lentes de lectura. Richard dudó, solo lo suficiente. Ella estaba indispuesta ese día, honor, sufriendo de tejas. Pero ella había aceptado verbalmente el acuerdo. La expresión del juez se oscureció. Señor Armón, ¿está sugiriendo que el señor Beston notarió un documento sin el firmante presente? James Beston cambió incómodo en su asiento, mientras Richard buscaba una respuesta. Tengo aquí, intervino Lisa, los registros médicos de la señora Wilson de ese día, mostrando que realmente estaba sufriendo de tejas. Y se le había recetado un medicamento de dolor significativo. También tengo los resultados de una evaluación cognitiva integral realizada ayer, confirmando que la señora Wilson es totalmente competente y no muestra signos de deterioro cognitivo. El juez Martínez revisó los documentos cuidadosamente, antes de pasar su mirada a Caroline. Señora Armón, ¿te gustaría explicar? ¿Por qué te encargaste de listar la casa de tu madre para la venta sin su conocimiento? Caroline se enderezó, alisando su expresión en uno de preocupación por la ciudad. Su honor, mi madre ha estado mostrando signos de inestabilidad financiera. La casa requiere mantenimiento que ella no puede administrar. Creemos que el mejor curso de acción era ayudar a hacer una transición a la vida asistida, donde ella estaría a salvo y se preocupa adecuadamente. ¿Y los ingresos de la venta de la casa? El juez presionó. Se mantendría en confianza para su cuidado, respondió Caroline sin problemas. Contis como síndico, supongo. Como su hija, parecía apropiada. El juez Martínez puso su bolígrafo y se dobló las manos. Señora Wilson, ¿le gustaría responder a la evaluación de su hija? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me puse de pie, mis manos estables, mi voz clara. Su honor, he vivido de forma independiente y he administrado mis finanzas con éxito. Durante más de 25 años desde mi divorcio. Estoy retirado, pero financieramente seguro. Mi casa es pagada. Tengo ahorros. Y recibo pagos de pensiones de un maestro y apoyo regular de mi exesposo. No soy ni incapaz, ni indigente. Hice una pausa, mirando directamente a Caroline. Las acciones de mi hija no estaban motivadas por la preocupación por mi bienestar, pero por sus propios intereses financieros. Ella y su esposo tomaron medidas para tomar el control de mis activos sin mi conocimiento o consentimiento, usando un documento forjado para hacerlo. La audiencia continuó durante otra hora, con los registros financieros presentados, los testimonios dados. Robert confirmó los pagos que me había estado haciendo durante años, ahora oficialmente documentado como parte de un acuerdo de divorcio enmendado. El especialista médico testificó mi salud cognitiva. Michael proporcionó evidencia de los cambios no autorizados en las cerraduras y los servicios públicos de mi casa. En todo el mundo. Vi el cambio de expresión de Caroline. De confianza. A preocupado. A algo cercano al pánico. A medida que el peso de la evidencia se montó contra ella. Richard mantuvo mejor su compostura. Pero la opresión alrededor de sus ojos traicionó su creciente conciencia. Que su plan se estaba desmoronando. Cuando el juez Martínez finalmente pronunció su fallo, sus palabras cayeron como soplan el martillo. El tribunal encuentra evidencia clara de intento de explotación financiera. El poder notarial se invalida por la presente. Se otorga una orden judicial, evitando cualquier venta de la propiedad de la señora Wilson.
sin su consentimiento explícito y verificado. Además, estoy refiriendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito, por posibles cargos penales de falsificación y fraude, así como a la Asociación de Abogados del Estado por violaciones de ética, relacionado con la notarización inadecuada. Ella arregló a Caroline y Richard con una mirada severa. Ambos deberían considerarse afortunados. Que la señora Wilson no ha presionado para el enjuiciamiento inmediato. Mientras nos levantamos ante el despido del juez, capté el ojo de Caroline en la sala del tribunal. La hija segura y calculadora que había planteado un brindis a mi fracaso. Se había ido. Reemplazado por una mujer cuyo mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando a su alrededor. Afuera en el corredor, Lisa apretó mi brazo con apoyo. Fase 1 completo. Lo hiciste maravillosamente, Elena. ¿Qué ahora? Pregunté, sintiéndome extrañamente hueco a pesar de nuestra victoria. Ahora, dijo Michael. Nos vamos a casa, y nos aseguramos de que no hayan causado ningún daño permanente. Hogar. La palabra llevaba comodidad e inquietud. Las cerraduras se cambiaron. Los servicios públicos se apagan. Y lo más importante. El santuario que había creado para mí había sido violado. Por la traición de mi propia hija. Mientras caminamos hacia la salida, una voz llamó detrás de nosotros. Mamá, espera. Me volví para ver a Caroline apresurándose después de nosotros. Solo. Richard no estaba a la vista. Su traje de diseñador estaba ligeramente arrugado ahora. Su cabello perfecto se suelta. Por un momento, yo vi un vistazo a la vulnerabilidad. Eso me recordó a la niña que una vez había sido. Por favor, dijo, su voz carecía de su confianza habitual. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, repitió Caroline. Su voz aún carece de ese tono dominante habitual. Miré a Lisa, quien asintió ligeramente. Esperaremos junto al auto, dijo, guiando a Michael y Robert hacia la salida. Cuando estábamos solos en el corredor, Caroline y yo nos mudamos a un nicho tranquilo cerca de una ventana. El sol de la tarde arrojó largas sombras a través del piso de mármol. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Richard se fue a llamar a nuestro abogado, dijo finalmente, sus ojos no conocen al mío. Pensé que James Beston era tu abogado. Ya no. Ella suavizó su falda. Un gesto nervioso que reconocí de su infancia. Tiene miedo de ser inhebrado por el problema de notarización. Se ha retirado del caso. Estudié la cara de mi hija. Esta persona que había estado dispuesta a despojarme de mi dignidad. Mi independencia. Mi hogar. La ira todavía estaba allí. A fuego lento debajo de la superficie. Pero ahora. Mezclado con algo inesperado. Lástima. ¿Por qué, Caroline? Pregunté simplemente. Ella se estremeció ante la franqueza de la pregunta. No lo entenderías. Pruébame. Ella suspiró, apoyándose contra la repisa de la ventana. La firma de Richard está en problemas. Profundos problemas. Malas inversiones. Algunos casos que fueron de lado. Hemos estado manteniendo las apariencias. Pero nos estamos ahogando en deuda. ¿Entonces decidiste resolver tus problemas tomando mi casa? ¿Al forzarme a un hogar de ancianos? No fue así. No al principio. Un toque de desafío volvió a su voz. Realmente estábamos preocupados porque vivas solos. El plan era que te mudes con nosotros temporalmente. Mientras renovamos la casa. Luego véndelo con ganancias. La idea del hogar de ancianos llegó más tarde. Cuando empezaste a retroceder. Cuando me negué a ser una solución conveniente para sus problemas financieros, corregí. Los hombros de Caroline se desplomaron. Haces que suene tan calculado. No fue. Fue supervivencia, respondió ella. ¿Tienes alguna idea de cómo es? Viendo todo lo que has construido Cranwell a tu alrededor. La firma, nuestra reputación, las matrículas de la escuela privada para niños. En realidad, lo hago, dije en voz baja. Cuando tu padre nos dejó con nada más que deudas y promesas rotas. Tuve que reconstruir desde cero. Trabajé 2 trabajos. Cupones recortados. Ropa parcheada en lugar de comprar otras nuevas.
Todo para que tú y Michael pudieran tener oportunidades. Eso fue diferente. ¿Cómo? Porque tienes gustos de diseñador y membresías de clubes de campo para mantener. Mi voz permaneció nivelado. Pero las palabras cortan profundamente. Hice sacrificios para mis hijos. Estabas dispuesto a sacrificar a tu madre. Caroline no tenía respuesta para eso. Ella miró por la ventana a la plaza del tribunal de abajo, donde la gente común hizo sus vidas, frente a sus propias luchas privadas. ¿Qué pasa ahora?, finalmente preguntó. Eso depende de ti, respondí. El juez ha remitido el caso por posibles cargos penales. Lisa cree que tenemos suficiente evidencia de una condena. El miedo parpadeó en la cara de Caroline. ¿Harías eso? ¿Enviar a su propia hija a la cárcel? El viejo yo. El pacificador. La madre sacrificante. Habría retrocedido de inmediato. Pero esa mujer había desaparecido. En algún lugar entre la tostada del Día de la Madre y la batalla del tribunal. No quiero, dije honestamente. Pero lo haré, si tengo que hacerlo. La pregunta es si está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer lo que hiciste. Haciendo las paces. Aceptar consecuencias. Ella se rió amargamente. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Para empezar, una disculpa formal. A mí. A tu padre. A tu hermano. Luego devolviendo el dinero que le tomó a su padre bajo falsas pretensiones. Finalmente, ayuda para buscar. Asesoramiento financiero, como mínimo. Terapia, si estás dispuesto. ¿Quieres que vaya a la terapia? Ella sonaba incrédula. Quiero que entiendas por qué pensaste que era aceptable. Para destruir la vida de tu madre. Para mantener su estilo de vida. Caroline salió de la repisa de la ventana. Pitting de la pequeña alcoba. ¿Y si estoy de acuerdo con todo esto? ¿Los cargos criminales desaparecen? Le pediré a Lisa que busque una resolución civil, confirmé. Pero Caroline, no se trata solo de evitar la cárcel. Se trata de si tenemos alguna relación en el futuro. Ella dejó de caminar. Algo vulnerable cruzando su rostro. ¿Qué significa eso? Significa, siempre seré tu madre. Pero la confianza se ha roto. Reconstruirlo llevará tiempo. Y un esfuerzo genuino de tu parte. ¿Y si no estoy de acuerdo? Luego procedemos con los cargos penales. Y enfrenta las consecuencias de sus acciones a través del sistema legal. Caroline guardó silencio por un largo momento. El peso de la elección antes que ella visible en su postura. Esperé, dándole el espacio para tomar su decisión. ¿Qué pasa con Richard?, finalmente preguntó. ¿Qué hay de él? Él también era parte de esto. Sí, lo fue, reconozco la nado. Sus elecciones son suyas. Como son tuyos. Algo cambió en su expresión. Una realización, tal vez, que estaba parada en una encrucijada. Necesito pensar, dijo, enderezando sus hombros. Tómese todo el tiempo que necesite, respondí, moviéndose hacia el corredor. Estaré en casa. Mi hogar. Cuando estás listo para hablar de nuevo. Pasaron 3 meses. Los servicios públicos fueron reconectados. Las cerraduras cambiaron hacia atrás. Mi vida, volviendo gradualmente a la normalidad. Aunque normal había adquirido un nuevo significado. El tratamiento del cáncer de Robert había comenzado. Con resultados mixtos. El pronóstico permaneció sombrío. Pero lo enfrentó con una dignidad que no hubiera esperado. Del hombre que había abandonado a su familia hace décadas. Michael visitó regularmente desde Seattle. Reconstruir nuestra relación una conversación a la vez. En cuanto a Caroline. Ella había hecho su elección. El día después de la audiencia. Richard había querido luchar contra los cargos. Para arriesgarse en la corte. Caroline había elegido de manera diferente. La disculpa fue primero. Rígido y formal inicialmente. Pero se vuelve más genuino mientras hablaba. La restitución financiera a Robert siguió. Junto con su acuerdo para asistir al asesoramiento. Ambos por sus decisiones financieras.
y para los problemas más profundos que habían llevado a su comportamiento. Richard solicitó el divorcio una semana después, no dispuesto a aceptar el camino de la responsabilidad que Caroline había elegido. Su bufete de abogados estaba bajo investigación. Su carrera, en ruinas. Los nietos pasaron los fines de semana conmigo ahora. Mientras Caroline trabajaba para reconstruir su vida. Tomar un puesto en una pequeña oficina de asistencia legal. Muy lejos de la prestigiosa ley corporativa que había practicado antes. Hoy, ella vendría a tomar el té. Una tradición dominical que habíamos establecido. Durante su viaje hacia las enmiendas. Nuestra relación se mantuvo frágil. Medido en pequeños momentos de reconexión. En lugar de la fácil cercanía que alguna vez habíamos compartido. La confianza era una plántula. Que requirió una tendencia constante. El timbre sonó precisamente a las 3. Caroline era puntual como siempre. Abrí la puerta para encontrarla sosteniendo un paquete pequeño y un sobre de Manila. «Hola, mamá», dijo. El saludo aún lleva un rastro de incomodidad. «Traje bollos de esa panadería que te gusta». «Entra», respondí, aceptando el paquete. «El hervidor está hervido». En la cocina. Ella observó mientras arreglaba los bollos en un plato. Sus ojos toman los cambios sutiles que había hecho en la casa. Nuevas cortinas. Una disposición diferente de muebles. Pequeñas afirmaciones. De mi continua independencia. «¿Cómo va papá?», preguntó, aceptando la taza de té que ofrecí. «Casi lo mismo. Los tratamientos son difíciles. Pero está decidido». No explicé la creciente amistad que se había desarrollado entre Robert y yo. No romance. Pero una especie de paz ninguno de nosotros había esperado encontrar. Caroline asintió, girando el sobre en sus manos nerviosamente. «Tengo algo para ti. Del asesoramiento». Ella deslizó el sobre a través de la mesa. Un eco de ese almuerzo del Día de la Madre. Eso parecía reciente y distante. Dentro había una carta. Escrito a mano en varias páginas. «Es todo lo que no podría decir en voz alta», explicó. «Sobre por qué hice lo que hice. Sobre la persona que me convertí sin siquiera darme cuenta. El doctor Sanderson sugirió que lo escribiera todo». Dejé la carta a un lado para más tarde. Comprender su importancia. Pero no está dispuesto a cambiar el momento en territorio más pesado. «Gracias. Lo leeré después de que te vayas». «Hay algo más», dijo, su voz más estable ahora. «Me han ofrecido un puesto en la clínica de Lavender. Es un gran recorte salarial de la ley corporativa. Pero se siente bien. Usando mi conocimiento legal. Para evitar lo que casi te hice». Orgullo. Inesperado y cálido. Floreció en mi pecho. Eso es maravilloso, Caroline. Es. La incertidumbre nubló sus características. Después de todo. La redención no se trata de borrar el pasado, dije. Encontrar sabiduría en palabras que no había planeado. Se trata de crear un futuro diferente. Sus ojos brillaban con lágrimas sin derrames. «No merezco tu perdón». «Probablemente no. Estuve de acuerdo con una gentil honestidad. Pero estás trabajando para ganarlo. Y eso importa». Bebimos nuestro té en un silencio. Eso se sintió, si no cómodo, al menos menos tenso que antes. «Los niños extrañan la casa del árbol», dijo eventualmente. Se preguntaban si podrían venir el próximo fin de semana para jugar en él. «Me gustaría eso», respondí. Los nietos habían sido cautelosos a mi alrededor al principio. Confundido por la agitación familiar. Gradualmente, se habían relajado. Volviendo al afecto fácil que siempre habíamos compartido. Cuando Caroline se preparó para irse, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Ese día en el restaurante. Cuando te di el folleto del hogar de ancianos. Usted dijo, a la hija que piensa que este es el final de mi historia. Parecías tan seguro, incluso entonces. ¿Cómo supiste que encontrarías un camino? Consideré la pregunta. Reflexionando sobre la mujer que había estado antes de ese momento. Competente, pero complaciente. Cariñoso, pero quizás demasiado dispuesto a aprovecharse.
No lo hice. Mitizado. Pero sabía que aún no había terminado. Después de que Caroline se fue, me senté en el columpio del porche. Abriendo su carta. Las páginas contenían verdades crudas y dolorosas. Sobre su resentimiento por los sacrificios que había hecho después del divorcio. Su terror de inseguridad financiera después de presenciar mis luchas. Su determinación de nunca ser vulnerable. La forma en que había sido. Debajo de las acciones calculadas había un niño herido. ¿Quién había aprendido las lecciones equivocadas? De ver la resistencia de su madre. La comprensión no borra el daño hecho. Pero creó espacio para la curación. Doblé la carta con cuidado y entré para llamar a Michael. Entonces Robert. Hacer planes para una cena familiar el siguiente fin de semana. No es una reconciliación, exactamente. Pero un comienzo. Esa noche, mientras me preparaba para la cama, atrapé mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me miraba era diferente. Del que se había sentado conmocionado y silencioso en ese almuerzo del Día de la Madre. Más fuerte. Con los ojos más claros. No dispuesto a ser disminuido. La cruel tostada de Caroline había sido destinada a terminar mi historia. Para descartarme como un fracaso. Un obstáculo inconveniente para sus planes. En cambio, se había convertido en el catalizador. Para mi recuperación. De mi casa. Mi independencia. Mi sentido de autoestima. Pensé en el folleto de hogares de ancianos. Ahora un recuerdo lejano. Mi historia no estaba terminando. Estaba evolucionando. El futuro se extendió delante de mí. Incierto. Pero el mío para dar forma. Mañana, llamaría a Lisa sobre la clínica legal de la comunidad. Donde había sido voluntario. Compartiendo mi experiencia con otros adultos mayores. Enfrentando desafíos similares. La próxima semana. Me reuniría con el agente inmobiliario. Sobre la pequeña propiedad de alquiler que estaba considerando como una inversión. El mes siguiente. Un viaje de fin de semana a Seattle para visitar Michael. Mi último movimiento no había sido sobre venganza o castigo. Se trataba de recuperar mi poder. Y establecer límites. Que Caroline, y todos los demás, ahora respetarían. A la hija que había pensado que era el final de mi historia. Era simplemente el comienzo. De un nuevo capítulo. Uno escrito completamente en mi propia mano.